bien dicen que para un alivio siempre hay un remedio. Paso a paso, los grandes remedios dan un gran resultado. Adéntrate a esta plática con la doctora Denise Peña y bienvenido seas a Grandes Remedios. Bienvenidos a este nuevo episodio de Grandes Remedios. Estoy aquí con el doctor Adalberto Peña Chávez. Él es cirujano con especialidad en invasión mínima y también tiene la maestría en gestión hospitalaria, que es maestría en la administración de hospitales. Actualmente es director del Hospital Clínica y Farmacia México, aquí en Piedras Negras. Y como conflicto de interés, les aviso, él es mi hermano mayor, muy mayor. No tan mayor. No, más o menos. Bueno, entonces, detalles. Hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos tocado un poco, pero hay mucho que decir de este tema. Y también otro que es medicina y redes sociales. Las redes sociales, muchos doctores no quieren o no se han dado la oportunidad de entrar, y muchos sí. Y muchos que no son médicos están dando información de la salud. Entonces, a veces eso me causa conflicto porque el algoritmo te avienta a veces lo que tú quieres escuchar y te va sesgando en un mismo círculo, ¿no? Entonces, tus ideas te las va reafirmando y entonces tú piensas que totalmente esa es la verdad. Y en medicina, y es una gran costumbre que es en muchas otras ramas, es el método científico, ¿no? O sea, la ciencia. Como que, ok, sí, está esa información, pero no hablamos de opiniones, sino de medicina basada en evidencia. O sea, realmente hay estudio de eso que estás diciendo, o sea, eso que estás afirmando, ¿tiene backup? Entonces, quiero platicar de eso, medicina y redes sociales, y también después, si nos puedes dar tu opinión de el futuro de la medicina, que es mucho inteligencia artificial. Entonces, pues con la primera pregunta, ¿cuál es tu opinión? Pues primero, muchas gracias. Gracias por la invitación, esta segunda invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Y hablar del tema de las redes sociales en medicina, pues tiene que ser visto desde todos los actores y los grupos de interés. Entonces, ¿quiénes son los grupos de interés hablando de redes sociales? Pues el primario es el paciente. El segundo es el médico. Pero hay un grupo de interés muy importante entre lo que rodea al médico y al paciente. Uh-huh. Y ese grupo de interés, a veces, que es, ¿verdad?, los stakeholders, a veces no están tras bambalinas y no los podemos realmente identificar tan fácil. Es decir, ahorita tuviste un momento en el que afirmaste, bueno, y como conflicto de interés, él es mi hermano, ¿verdad? Significa que ya existe un sesgo entre nosotros porque tú me conoces de toda la vida y yo te conozco los mismos años, pero... Sí. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ya hay un sesgo, hay un gran sesgo. Entre médicos siempre decimos, híjole, ser médico de tu propia familia es tan difícil porque te conocieron desde joven, sabían que en la primaria batallabas con la gramática, sabían que en la primaria eras o muy bueno o muy malo en cierto aspecto y luego de repente ya eres el neurocirujano de la familia. ¿Cómo van a poder ellos entender eso? Hay un sesgo gigante. Sí, y generalmente minimizas. Por un lado, a veces minimizas los logros de las personas, o por otro lado, si es como paciente, minimiza su dolor, ¿no? Generalmente los que tienen familiares doctores, casi siempre tendrías que estar muy grave para que te hicieran caso. Exacto. Entonces aquí estamos explicando que siempre traemos un sesgo. Cada persona es un conjunto de información y conocimiento con el que ha ido creciendo toda su vida. Y luego en el momento en el que llegan a nosotros a la consulta, pues son esa suma de conocimiento que ahora van a empezar a tener una relación médico-paciente. Y esa relación médico-paciente tiene mucho que ver con un anclaje de la información que ellos ya tienen y un sesgo que ellos ya traen. Y es totalmente natural. Es totalmente natural esto. Es inconsciente. Y hay un gran libro que a mí me fascina, que es el de Piensa rápido, piensa lento, de Daniel Kahneman,
que él especifica esto, que habla de los sesgos cognitivos y de la heurística y nos puede explicar muy bien. Ahora, también hay varios libros que hablan, por ejemplo, de la triada de la confianza. Y aquí entra esos actores extras o grupos de interés, stakeholders, que no nada más son los médicos y los pacientes, sino son esos terceros actores que saben muy bien que para ganar la confianza uno debe ser auténtico. Y entonces tú te ves presentado en una red social con diferentes personas que están emitiendo un juicio, a lo mejor de la salud, a lo mejor médico, que están dando una opinión, pero se ven muy auténticos. Sí. Se ven muy real lo que están viviendo. Sí. El segundo punto, es que suena lógico, que el discurso es coherente. Tú dices, oye, me está dando un consejo una persona que se ve muy auténtica, es decir, me está dando un consejo de nutrición. Sí. Y la imagen de esta persona es totalmente fit, totalmente atlético o atlética. Una persona que dices, pues sí parece que sabe lo que hace porque se cuerpo identifica en lo que nosotros valoramos como estéticamente o visualmente a la inspección, como hablamos los médicos, pero lo ves como una persona atlética y sana. Le crees, lo vende. Lo vende, se ve auténtico. Y luego empieza a decir algo lógico. Entonces te está diciendo, si tomas este licuado en la mañana de ciertos elementos, pues te vas a sentir muy bien, te va a dar energía y vas a tener ciertos requerimientos calóricos que te van a ayudar, vas a tener requerimientos nutricios, vas a tener todo lo que necesitas durante tu día. Yo he visto que simplifican mucho. O sea, a lo mejor es una realidad, pero la hiciste súper simplificada que le quitaste verdad. Exacto. Y entonces eso a mí también me causa conflicto. A veces dicen algo así en redes y me quedo, o sea, entiendo algo del punto, pero no es exactamente verdad. Y lo sobresimplifican. Lo sobresimplifican porque para ganar la confianza en esta triada de la que estamos platicando, tiene que ser muy lógico. Y para una persona que es experto, pues la lógica lleva un poquito de más material que lo menos. Uh-huh. O sea, yo voy a necesitar un poquito de más argumentos para que para mí se haga lógico, que en lugar que si yo no sé nada, o sea, muy poquito del tema, pues a lo mejor necesito 1 o 2 argumentos. Y ya con eso para mí es muy lógico y ya con eso ya confío. Sí. Ahora, ese es el segundo punto. El tercer punto es que a veces el que está emitiendo este mensaje te transmite cierta empatía. Es decir, muchos también inician el mensaje diciéndote, yo viví esto, yo sé lo que sientes, yo estuve en tus zapatos. Es más, yo pesaba 120 kilos y ahorita ya peso 80. Yo sé lo que estás sufriendo, yo sé por lo que estás pasando. Eso está creando un lazo uh-huh. donde le estamos diciendo al otro, te veo, te entiendo y sé por lo que pasaste. Conecta contigo. Estoy conectado contigo. Entonces ya tenemos 3 elementos de la triada de la confianza, que eso se puede dar en lo que dura una red social de segundos, o sea, en un TikTok. Un Instagram de 15 segundos. Exactamente. Donde, oye, te veo atlético, te veo que me estás diciendo que algo que para mí es muy lógico y luego aparte, me estás diciendo que eras como yo. Uh-huh, uh-huh. Esto va a llegar a nuestro consultorio. Esta información va a llegar y en nuestro consultorio nos van a decir, es que yo todas las mañanas me tomo un licuado, pero me dijeron que le pusiera tal jengibre, tal polvo. Y nosotros sabemos que muchos de esos son hepatotóxicos, que son sustancias que pueden causarle daño a tu hígado. Y está reportado desde hace 20 o 25 años, tenemos en muchas de las revistas más importantes del mundo que están diciendo, si tú tomas tal licuado que contenga este tipo de ingredientes, te vas a lastimar el hígado en cierto tiempo. En especial herbolaria. Y también hay muchas cosas desde toronja que interactúan mucho, que es natural, o sea, la toronja, o sea, es la toronja, ¿verdad? Pero eso puede interactuar mucho con tus medicamentos. Entonces, y a lo mejor solo lo hicieron porque estaban siguiendo un consejo
A lo Exacto. mejor, no malintencionado, pero la persona no sabe que a lo mejor eso del jugo de toronja sí va a tener interacciones con tus medicamentos. Entonces, tengan comunicación con su médico. Exactamente. Y aquí es cuando entonces las redes sociales, ya en ese tercer actor, porque ese grupo de interés o tercer actor que no estamos conscientes de que existe, pero es de gran influencia Claro. y que tiene un poder impresionante durante el día desde presencia de marca, mucho más que un médico. Sí, porque el médico no tiene tanto tiempo de estar haciendo esto. O sea, Exacto. ahorita yo a ustedes, a los médicos que he invitado aquí, les he tenido que, o sea, buscar el tiempo, buscar la agenda con tiempo, esto y lo otro. Y realmente es muy difícil de hecho, mis profesores, los de los más exitosos, de los que más admiro, profesores de medicina interna, jamás tendrían el tiempo de estar haciendo TikToks No, y Instagram y exacto. esto. Entonces, como que esas personas están muy alejadas. Entonces, Sí, y hay muchos médicos que sí lo logran, ¿no? Sí. Y la verdad los Y qué admiro bueno, porque claro, pueden lograr se necesitan más voces. Está increíble lo que hacen, el trabajo que hacen. Y hay unos que escriben libros, los presentan, tienen podcast, tienen muy activas las redes sociales, van a congresos, dan Sí, conferencias. O sea, sí hay gente increíble. Sin embargo, el día a día, o sea, hablemos así normal. Tú eres un paciente normal y llegas al consultorio y el doctor es un doctor normal y ahí está en el consultorio. ¿Cómo vamos a interactuar en ese momento cuando ya hay un gran sesgo de conocimiento que viene bajo otros intereses y luego nosotros como doctores tratando de extraer la información del paciente de la mejor manera con nuestro código de ética y bioética y decir, oye, esto es lo mejor para ti? Y a lo mejor va a haber un conflicto en cierto momento en el que nosotros, por razones sociales, a lo mejor el paciente diga, pues yo no me siento tan relacionado con este doctor y me siento más relacionado con la persona que vi en la red social. Y yo siento que él no tiene empatía conmigo. O sea, él qué sabe de lo que yo estoy viviendo. Es decir, a lo mejor este médico pues no va a empezar a platicarte, no, pues fíjate que yo antes tenía un problema y tenía esta enfermedad, o yo tenía obesidad y recurría a tales estrategias. A lo mejor el médico no va a platicar eso, él está enfocado en ti. No le va a dedicar... Yo trato de no compartir, por ejemplo. O sea, trato de no compartir mi vida personal. A veces sí, cuando ya tienen, y lo noto, cuando ya tengo pacientes de varias consultas, empiezo a compartir, pero me tardo y a lo mejor esa persona en la red social compartió de volada y conectó rápido. Y conectó, exacto. Y nosotros, bueno, pues estamos, todo lo que damos de tratamientos y cómo llegamos a un diagnóstico está muy organizado desde hace siglos, ¿sí? Más de siglos, son milenios, donde se ha ido estudiando la metodología de la investigación, donde hemos llegado a un método para poder llegar a la mejor opción. Sin embargo, esa mejor opción, el día de hoy, a lo mejor cambia. Sí. Y nosotros tenemos que aprender a conectar ahora. Ajá, o sea, y eso disminuye no. nuestra credibilidad. Sí. Porque como nosotros estamos en pro de la investigación, en pro de la mejora continua, aceptar mejora continua significa que a lo mejor lo que estás haciendo hoy, mañana ya no es lo mejor. Exacto. Y tienes que cambiar. Y eso te va a restar credibilidad cuando un paciente te dice, a ver, ¿cómo? Me habías dicho que las Me aspirinas habías dicho sí. que esto sí y ahora me estás diciendo que no. Exacto. Pero nosotros tenemos que ser muy coherentes con dar la mejor información en el momento basado en la mejor evidencia que podamos obtener y siempre pensando en riesgo-beneficio. Yo voy a darte la opción que te dé el mayor beneficio y el menor riesgo posible. Sí. Y entonces, con la evidencia de aquí con la y ahora. evidencia de hoy y que podemos tener. Porque a veces pueden decirte, es que salió algo en X país, en tal lugar, y pues no tenemos esa evidencia y no lo podemos replicar. Quieren que hagamos algo que fue en otro país, con otra cultura, en otro lenguaje, con otra tecnología, y cómo lo vamos a replicar aquí, en México. Es difícil. Entonces, las redes sociales han hecho realmente que nos pongan en una situación en la cual nuestro entrenamiento y nuestro estudio y nuestra academia debe de también dedicarle desde que estamos estudiando en las universidades
dedicarle a ciertos talleres para decir, oigan, también si eres médico tienes que aprender a transmitir tu mensaje, porque si no lo sabes transmitir, por más que tú tengas la información, si nadie la va a usar, pues entonces no sirve de nada que tú tengas esa información. Exacto. Claro. Qué fuerte. Entonces me llevo de tarea eso. O sea, sí es bien importante conectar, hacer rapport con el paciente y la relación médico-paciente tiene que ser siempre prioridad. Y antes era más paternalista y pues lo tenemos que cambiar. O sea, creo que... Tenemos que mejorar. Y es bueno, va a ser bueno tener esta mejor relación. Y nuestro segundo tema, todo lo que volteo a ver es sobre esto, sobre inteligencia artificial. ¿Hacia dónde va el futuro de los hospitales? ¿Hacia dónde va el futuro de la consulta médica de los médicos, de esta relación médico-paciente con ahora otro integrante, la inteligencia artificial? Híjole, esto es algo que tenemos que aceptar. Tenemos que ponernos a estudiar todos. Tenemos que encontrar todos los días una manera de informarnos y también informar a las personas importantes en la legislación y regulación de lo que a nosotros nos compete, que es la salud. Que igual esto va a entrar en todos los aspectos de la vida. Sí. Sin embargo, vamos a bajar esto y hablar inteligencia artificial en la salud. Uh-huh. Entonces, primero, bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Qué tipos de inteligencia artificial hay? ¿Y cuál es la que nos serviría más en el ámbito médico? Y ahora, ¿y el ámbito médico? ¿De qué se compone? Entonces, de manera primaria, bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Y en el contexto, me voy a meter a lo administrativo. Sí, está En el perfecto. contexto administrativo médico, pues se refiere al uso de algoritmos y software diseñados para realizar tareas que normalmente requieren de una inteligencia humana. Uh-huh, uh-huh. Pero ahora serán mejorados y serán hechos de una forma más eficiente por una inteligencia artificial. Y hay de dos tipos. Tenemos la generativa y tenemos la que se llama predictiva. Uh-huh. Son las dos. Muchos hemos escuchado mucho la de Generative AI, uh-huh. Generative Artificial Intelligence. Pero también existe la predictiva. Entonces, la generativa es la que le damos información y está creando una imagen, está creando un texto, está creando música. ¿Y la predictiva qué hace? La predictiva es la que utiliza un contexto histórico, una gran base de datos, y de ahí va a predecir con esa base de datos lo más probable sí. que vayamos a obtener. Te llena un vacío. Exacto. O sea, ahí va la frase y te llena ese vacío. O Exacto. el contexto. O el sea. contexto. Entonces, sí. ¿en qué momento esto es importante para la salud? Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, en el aspecto, otra vez vámonos a quedarnos primero con los actores. Hablando de salud ahorita, 2024, ¿quiénes son los principales actores en los grupos de interés en la medicina? No podemos no hablar de los seguros de gastos médicos mayores. Cada vez son más. Sí. Es la mejor forma de llegar a una atención médica. Son necesarios. Y si tú tienes un trabajo formal, casi siempre, conforme vas subiendo los escalafones de diferentes empresas, te van ofreciendo los seguros de gastos médicos mayores. Sí. Ahora, ¿en qué va a influir cuando ahora tenemos una inteligencia artificial adentro de este sistema? Pues uno, vámonos a quedarnos con el predictivo. ¿En qué ayuda? Bueno, el 15 al 30% del dinero que se gasta en una empresa de seguro de gasto médico mayor es en el momento en el que estás aceptando la papelería del paciente, en lo que se analiza, se integra toda la información, dan un dictamen y dicen si procede o no procede. Y más o menos 30% se va a ese momento y todas las personas que lo conllevan. Si tuviéramos y usáramos la inteligencia artificial, se reduciría el tiempo y el gasto de este 30%. Sí. Entonces, ahí fuera un ahorro. Ahora, ya que si el gasto médico mayor te va a salir a ti
cliente más barato o ellos lo van a tomar como un ahorro, pues eso ya es otra cosa. eso es otro tema, ¿verdad? Sí. Ya estamos en otras cosas. Pero lo va a reducir y va a ayudar. Pero también hay una contraparte. ¿Qué tal si a la inteligencia artificial le estamos diciendo tu objetivo es ahorrar dinero? Rechazar lo más posible. Y va a encontrar la manera de ahorrar dinero a expensas de no sabemos qué situación humana y de cualquier paciente. Ahora, ¿por qué es tan importante la regulación? Porque todas estas inteligencias artificiales deben de tener una base ética y bioética para que, de acuerdo a esa base, los objetivos siempre tengan que ver con una solución ética. Sí. Ahora, hablando ya no del gasto médico mayor, hablando de un hospital. Un hospital normal. Y podemos hablar de un hospital privado o un hospital gubernamental. Digamos que el hospital gubernamental dice, oye, estoy batallando bastante con la administración de mis camas, de mis servicios de camas sensables y no sensables. Para el público, la cama no sensable es, así para una explicación rápida, pues es la que tenemos en terapia intensiva, en urgencias, y son camas que realmente contabilizamos de otra manera. Y las camas que se encuentran en cuartos de hospital son las sensables. Y esas entran en otro tipo de catálogo. Bueno, entonces, digamos que le decimos a la inteligencia artificial, siempre tengo lleno el hospital y tengo que administrar mucho mejor mis camas no sensables. Es decir, mi cama de terapia intensiva. ¿Cuáles son los criterios para ingresar a un paciente a terapia intensiva? Y yo le voy a decir, los criterios actuales para ingresar a terapia intensiva son que esté en amenaza tu más vida, de dos fallas o disfunciones orgánicas, una falla orgánica, que sea un paciente que obviamente esté en peligro su vida, y que tenga un cierto porcentaje o no de recuperación. Porque a lo mejor ya no hay nada que hacerle y no cambia el tratamiento en terapia intensiva o tratamiento en hospital o tratamiento en urgencias. No va a cambiar, va a ser idéntico. Entonces, bajo estos criterios, tú me vas a decir quién entra. Entonces, ¿dónde quedó el aspecto humano y las necesidades humanas de atención médica y las necesidades humanas familiares? Cuando atendemos a un paciente, no estamos atendiendo solamente al paciente, estamos atendiendo a la familia y cómo la familia siente que se está abordando el caso de su familiar que está enfermo. Claro, ¿cómo se le está dando prioridad? ¿Cómo se le está dando prioridad? Paciente? Y si esa responsabilidad se le deja a una inteligencia artificial que solamente quiere administrar insumos desechables, quiere administrar los gastos de una terapia intensiva, pues entonces, ¿qué algoritmo es el que le vamos a estar nutriendo a esta inteligencia artificial? Entonces, aquí es tener muy claro los objetivos para qué queremos la inteligencia artificial y que sepamos que el objetivo va a tener un resultado. Y ojalá el objetivo sea idéntico al resultado. Pero a veces el objetivo nos manda diferentes resultados. Sí. Y a veces algo que se ha reportado es que hacen alucinaciones, ¿verdad? Confabulaciones, la propia inteligencia artificial. O sea, uno le da cierta información, pero sí puede de repente decir algo que tú no le dijiste. Entonces, dan un ejemplo que es, por ejemplo, yo tengo un paciente con diabetes moderadamente controlada y en el expediente la inteligencia artificial coloca con 8.7% de A1C. Yo nunca le dije que tenía una hemoglobina glucosilada de 8.7. La inventó y eso es una confabulación. Entonces, o alucinación, así les están llamando. Entonces... Porque estamos hablando de generativo. O sea, está generando algo nuevo porque es una generative AI, es una quizá inteligencia artificial generativa, dije, o no sea, es la predictiva. De que el doctor dijo moderadamente controlado, entonces dijo, 8.7. Pero lo inventó.
O sea, la realidad es que lo inventó. Lo generó. Lo generó. Entonces, yo creo que todo se debe de supervisar, todo lo que esté hecho por AI, y también se debe de ser honesto con el paciente de quién lo está usando. ¿Sabes qué? Yo estoy usando esto para mis expedientes, o yo estoy usando inteligencia artificial incluso para diagnosticar o para crear un plan de tratamiento. Entonces, yo creo que los pacientes también tienen derecho a saber quién lo usa y quién no lo usa. Claro, totalmente, porque sí es una herramienta valiosa. Por ejemplo, en el libro, no lo quiero decir mal, en el libro Artificial Intelligence in Medical Imaging, que es inteligencia artificial en imagenología médica, en este libro lo comentan los pros y los contras. Ahora, este libro fue publicado hace varios años. Hace 3 días, el 13 de mayo del 2024, ya lanzaron GPT-4 0, ¿verdad? O GPT-4. Sí, 4.0. 4.0. Tú le puedes nutrir una imagen radiológica de una radiografía de una mano con una fractura. Pero tú se la nutres y te dice el tipo de fractura, le da el nombre y te dice cuáles son las mejores opciones de tratamiento. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, esto es una gran herramienta muy positiva por un lado. Claro, cuando no encuentras radiólogo, pues... Pero por otro lado, dices, híjole, ¿y quién va a tener acceso a esta herramienta y qué uso le va a dar? Entonces, aquí repito. ¿Y quién va a ser responsable? ¿Quién va a ser el responsable de ese diagnóstico? ¿Qué tal si el diagnóstico estuvo equivocado? Entonces, la velocidad con la que va la tecnología siempre le va a ganar a la velocidad con la que los gobiernos pueden regular y con la que los gobiernos pueden identificar esos momentos de falla y de asignar responsabilidades. Sin embargo, aunque vaya así de rápido esta tecnología, tenemos que hacer y juntarnos de manera en conferencias, en congresos, y platicar de estos temas y crear unas guías médicas para el uso de la inteligencia artificial, al menos antes de que la regulación ya describa un evento. Sí. Sino adelantarnos un poco más y ser un poco más conscientes entre todos los doctores y poder hablar abiertamente de esto. Oye, ¿qué vamos a hacer? Porque realmente hace años pues se comentaba en muchos congresos. Es que me llegó un paciente que investigó en Google, que investigó en los buscadores de antes. Y ese era un tema. De que no, pues es que encontró 3 artículos donde mencionan esto, pero también hay que analizar el artículo. Que, por cierto, a la inteligencia artificial también tú le nutres un artículo médico y le dices, oye, ¿este es de buena calidad o mala calidad? Y te contesta. Se hizo un estudio muy interesante donde se le dio 300 casos difíciles del New England, de los casos que hemos visto publicados en el New England, una revista médica muy importante, y esos 300 casos se les dio a un médico sin recursos, a un médico, y cabe aclarar que eran médicos de 20 años de experiencia, internistas, 20 años de experiencia, y se les da solo. A otros se le da con Google, a otros se le da con AI, con esta herramienta de inteligencia artificial, y hubo otra rama donde solo se le dio, o sea, sin médico, solo inteligencia artificial. Y el outcome, el final, fue que quien tuvo mejores diagnósticos en mayor porcentaje fue inteligencia artificial. En segundo lugar, médico con inteligencia artificial. En tercer lugar, Google con médico. Y en último lugar, médico solo. Ahora, estuvo curioso porque sí aclararon, inteligencia artificial en la mayor parte del tiempo tuvo un diagnóstico correcto, pero acertó, pero en algunos decía algo súper fuera de que un humano jamás hubiera dicho. Entonces, por ejemplo, un caso donde una mujer de 77 años la diagnosticó con embarazo ectópico. Entonces fue así como, no, o sea, y esto como conclusión daba, es una excelente herramienta, pero tampoco la podemos dejar sola porque sí se equivoca, y cuando se equivoca de manera catastrófica, o sea, algo muy fuera de. ¿Y por cuánto tiempo se va a equivocar? Porque esto está evolucionando y está aprendiendo. Entonces, sí, eso es algo que debemos de considerar. Yo creo que el tema de inteligencia artificial es increíble, es vasto,
podemos hablar bastante de esto. Sin embargo, lo que nos compete, lo que debemos de realmente ponernos a trabajar como doctores, es acercarnos con reguladores, acercarnos con las personas que están encargadas de esta tecnología y poder llevar a cabo un diálogo en el cual nunca olvidemos que debemos ir de la mano de los valores éticos, que eso es lo fundamental. Que la bioética sea la que rija y entonces poder llegar a buenos resultados. Porque si en algún momento perdemos de lado el objetivo, que es la salud, pues vamos a obtener muchos resultados, pero ninguno de ellos la salud. Muchas gracias. Con eso acabamos este episodio y volveremos a trabajar este tema porque hay mucho que decir y esto está avanzando nuevamente día con día bastante, a pasos agigantados. Entonces, muchas gracias. No, gracias a ti. Y recuerda, tú eres tu gran remedio. Acompaña a la doctora Denise Peña en el próximo episodio y seguir entendiendo y aprendiendo los grandes remedios.